Segundo análisis de la jornada en cierre de mercados con Joan Esteve, director de inversiones de Gesinter. Muy buenas tardes, Joan. Muy buenas tardes. ¿Le ha convencido Powell? Pues digamos que ha actuado como tenía que hacer. Es decir, básicamente ha convencido en el sentido, diríamos que sí, ha convencido. Lo que ha dicho es va totalmente en línea con los datos económicos y con la política que tiene que llevar el organismo, la política monetaria que tienen que desarrollar. Realmente las bajadas de tipos ya no era una cuestión de si se tenían que hacer o no, sino de cuándo. Y digamos que la política de la FED o de los bancos centrales, la política monetaria moderna que están utilizando, tiene una característica que es la de anticipar al mercado, de dar previsión, de básicamente no provocar sorpresas y fueron anticipando pues que tenían que bajar tipos. Y por el hecho de no querer crear sorpresas, digamos que al indicar anteriormente a la última reunión, al indicar que las bajadas se harían en septiembre con mayor probabilidad, o de que no se harían en julio o en agosto, al llegar la reunión de agosto, ¿no? La última reunión, pues al llegar a esa reunión se vieron un poco obligados a sus palabras y allí ya no hicieron la bajada de tipos, sino que la harán en septiembre. Esta conferencia de hoy solo ha sido para confirmar que va a ser ya en septiembre cuando iniciarán las bajadas, lo cual ya más o menos se preveía al no haberlas iniciado en la última reunión, porque ya, digamos, estaban un poco atados de manos por sus declaraciones anteriores que habían indicado que se retrasaría hasta septiembre el inicio. Entonces, esta conferencia de hoy ha marcado sobre todo la convicción de que en septiembre ya se iniciarán. Esta convicción, sin embargo, ya estaba en el mercado. Si nos fijamos en los tipos de interés reales, no en los tipos de interés oficiales, ya hemos visto una bajada de tipos tanto en los bonos como en los tipos de interés reales financieros del mercado americano, ¿no? Como por ejemplo los tipos de interés hipotecarios, que en ambos casos han bajado en las últimas semanas alrededor de 50 puntos básicos, es decir, un 0,5%, 0,50%. Con lo cual, digamos que todo está en línea con lo que marcan la situación económica actual, que continúa siendo muy estable y positiva. Bueno, que va a haber un recorte de tipos en septiembre está prácticamente descontado al 100%. Lo que ha dejado en el aire Jerome Powell es la cuantía de ese recorte. Sí, desde nuestro punto de vista, creemos que podrían tranquilamente iniciar el recorte con 50 puntos básicos. No sabemos si lo quieren hacer gradual o lo quieren hacer de una forma prudente, pero podrían iniciarlo con tranquilidad con 50 puntos básicos, porque como ya hemos dicho, los tipos de interés reales efectivos ya han bajado esos 50 puntos básicos, con lo cual el tipo de interés oficial, que ahora mismo está en el 5,25 en Estados Unidos, podría bajar 50 puntos básicos en septiembre. ¿Hacia dónde vamos? Es decir, bajen 25 puntos básicos en septiembre o bajen 50 puntos básicos, ¿hasta dónde pueden llegar las bajadas? Quizás esta es una parte más interesante a tener en cuenta a la hora de hacer nuestras previsiones de inversión. Y ahora mismo, por ejemplo, Estados Unidos tiene el tipo oficial al 5,25 y la inflación está en el 2,9%. Lo que quiere decir que el tipo de interés real de la economía americana está en el 2,35%, que es decir, la parte de tipo de interés que va por encima de la inflación, ¿no? Al ser positivo este tipo de interés real, esto es una política monetaria contractiva, de contracción. Y para llegar a una tasa de tipo de interés neutral, que es de bastante interés, podríamos ver. Una de las reglas que utilizamos es la regla de Taylor, que tiene en cuenta el crecimiento económico y la inflación a la hora de ajustar y de encontrar esa tasa de interés neutral o esa tasa de interés
ese tipo de interés que hace que la economía se mantenga en un equilibrio es decir, que no llegue a tener inflación ni que tenga un estímulo expansivo por parte del gobierno ni contractivo, ¿no? Ese punto de equilibrio adecuado para el crecimiento de la inflación al mismo nivel que el crecimiento económico. ¿Dónde Pues se sitúa veríamos que entonces? ¿Dónde se sitúa esa tasa neutral? Pues esa tasa neutral se situaría más o menos en Estados Unidos alrededor del 3,5% con los datos actuales. Con lo cual esto significaría que tenemos distancia de bajadas de tipos de más o menos un 1,5-2%. ¿Y con qué rapidez, Joan, debería llegarse a ese punto neutral del Banco Central? Pues la verdad es que tenemos tiempo, es decir, no tiene por qué ser abrupto. Podemos llegar en 6 meses, podemos llegar en 9 meses. ¿Por qué digo que tenemos tiempo? Porque las políticas monetarias tienen un decalaje, su efecto tiene un decalaje. Y lo importante es que el mercado sepa la dirección en la que vamos, ¿no? Como esta dirección ya está marcada, ya está definida y sabemos a dónde probablemente iremos, creo que las primeras bajadas van a ser bastante continuadas y las siguientes ya dependerán de cuál es la fortaleza del mercado de trabajo y del crecimiento económico y de cuánto de persistente es la inflación por encima del 2,5%, ¿no? Si mantenemos la inflación muy pegada al 3%, pues las bajadas de tipos serán un poco más lentas. Si la inflación se va rápido cerca del 2% y el mercado de trabajo pues continúa enfriándose, que no es que sea un mercado de trabajo que esté en una condición mala, no, están rozando el pleno empleo, en una condición económica muy buena. Lo que pasa es que era un mercado de trabajo sobrecalentado, muy tenso, y ahora pues se está poco a poco enfriando, se está volviendo a un mercado de trabajo normal. Entonces, estas dos directrices, que van a ser básicamente el mercado de trabajo, el crecimiento económico por un lado, y la inflación, como esta inflación se va moderando, van a ser las definitorias de cuánto tardamos en llegar a esa tasa de interés de equilibrio con los datos actuales, que debería estar pues eso, con unas bajadas superiores al 1% y hasta el 2%, digamos entre el 1,5 y el 2 sería la parte correcta, ¿no? Y en Europa, porque como vivimos en Europa también esto nos interesa muchísimo, pues estamos en lo mismo, ¿no? El Banco Central Europeo también se vio marcado por sus declaraciones de dar una directriz al mercado y bajó los tipos de interés quizás un poco antes. Se vio sorprendido por la digamos la poca rapidez o digamos el poco crecimiento económico que tenía Europa en el primer trimestre, y dijeron ya unas declaraciones que iban a bajar tipos rápidamente, y en junio ya bajamos tipos en Europa un 0,25%, y fue un impacto que no ha tenido, digamos, ha tenido importancia, pero no ha sido muy importante, sino que lo que ha sido importante es que van a continuar las bajadas. Y en Europa, por ejemplo, el Euribor, que es un buen indicador del mercado tipo de interés hipotecario, ¿no? El tipo de interés financiero, pues también ha bajado 50 puntos básicos en estos 2 últimos meses, ¿no? Sí. Aunque la bajada de tipos del Banco Central solo ha sido del 0,25. Pues en Europa, como decíamos, los tipos ahora mismo están en el 4,25%, los tipos oficiales del Banco Central. La inflación está en el 2,6%, y aquí veríamos que hay menos capacidad de bajada. Los tipos podrían bajar adicionalmente a donde están ahora entre un 1 y un 1,5. Es decir, que se irían a una tasa neutral desde el 4,25 actual al 3%, alrededor del 3. 2,75, 3. Sí, desde Jackson Hole también han llegado mensajes dovish del Banco Central Europeo. Mañana va a intervenir su economista jefe, Philip Lane, en ese cónclave de Banca Central. Hoy, por ejemplo, hemos escuchado al gobernador del Banco Central de Letonia
diciendo que apoyaría una nueva rebaja de tipos de interés en la próxima reunión del Eurobanco. Y efectivamente Powell no ha querido pillarse los dedos sobre ese ritmo, ¿no?, que comentabas de futuras bajadas de tipos, insistiendo en el data dependent, ¿no? Que el Banco Central pues seguirá dependiendo de los datos entrantes. Pero, Joan, ¿qué podría llevar a un cambio de rumbo en esa senda de flexibilización monetaria? Pues un descarrilamiento de algunos de los dos factores que hemos comentado antes. Es decir, que la inflación Sí. de repente se vuelva muy pegadiza o que vuelva a niveles superiores o cercanos al 3% por encima. Eso podría ser algo que frenase las rebajas de tipos de interés, que digamos que están ya encarriladas y que los tipos de interés van a bajar, pero van a poder frenarla. Y la otra es que descarrile el crecimiento económico y que realmente el mercado de trabajo no se esté enfriando de una forma correcta, sino que realmente se congele o tenga haya un shock en la economía que de momento no observamos. Es decir, todo este segundo escenario no está sobre la mesa, ¿no? En la última intervención que tuvimos aquí en Radio Intereconomía, y agradecemos la continuidad en poder dar la información, en la última intervención ya dijimos, ¿no?, que no se podía aceptar un escenario de recesión fuerte con los datos actuales que tenemos sobre la economía. Entonces, un descarrilamiento sobre estos dos factores haría, es decir, inflación y crecimiento y mercado de trabajo, digamos, que van conjuntamente, podrían hacer que se pausasen, se redujesen, se dilatasen estas bajadas de tipos que, como hemos dicho, la previsión es de que sean más o menos significativas, es decir, entre un 1,5% en Europa y un 1,5%, 2% en Estados Unidos. A pesar de estas bajadas, estamos viendo que los tipos de interés no van a llegar, ni mucho menos, al 0% que estábamos hace un año, sino que se van a mantener en tipos alrededor del 3% en Europa y alrededor del 3,5% en Estados Unidos. Ese tipo neutral que nos comentabas, parece que de momento está asegurado el soft landing, ¿no?, el aterrizaje suave. Pues sí, de momento esta es la situación en la que nos encontramos, y una de las cosas que nos soportan esto, aparte de los datos macroeconómicos, son los datos microeconómicos, ¿no? Digamos que seguimos teniendo una economía con la deuda privada de hogares y empresas muy controlada. Los tipos de interés siguen estando en el mercado financiero, siguen estando pues bastante aceptables, ¿no?, entre el 4, el 3 y el 4%. Y adicionalmente, una cosa importante que podemos ya sacar en claro, que han sido los resultados del segundo trimestre de este año, que han sido resultados empresariales que han sido positivos, siguen siendo muy robustos y positivos, ¿no? Hablando de América, sí. El S&P 500, el 79% de las compañías que han publicado han batido los analistas, ¿no? En Europa, el Eurostoxx 600, que sería el equivalente porque incluye las 600 empresas, es bastante relevante. De esas 600 empresas, el 54% han batido las expectativas de beneficios de los analistas. Sí, Joan, en este sentido, quería preguntarte, porque la próxima semana llega otro de los grandes catalizadores del mercado, que son las cuentas de Nvidia, ¿no? Pasado ya el simposium de Jackson Hole. ¿Esto podría ser un empuje todavía adicional para los mercados para consolidar nuevos máximos históricos? ¿O podría ser un jarro de agua fría para el optimismo que ha inyectado Powell en los índices? Pues aquí es difícil de ver cuál va a ser la reacción del mercado sobre la empresa Nvidia, pero en general el mercado, la economía está siendo muy robusta, con lo cual los resultados de Nvidia serán buenos. Lo que pasa es que las expectativas sobre estos valores son tan altas
que puede ser que el crecimiento no sea tan alto como se está esperando y tenga un poco de caídas o tenga caídas del valor y un poco arrastre a su sector, el de semiconductores y quizás las compañías tecnológicas americanas. Sin embargo, los beneficios de esta compañía pues a lo mejor no crecen al 30% o al 40% como espera el mercado, solo crecen al 15 o al 20%. Estamos viendo, ¿no?, que va a ser un ajuste de valoración o puede haber un ajuste de valoración respecto a las altas expectativas que hay sobre estos valores, pero económicamente, fundamentalmente, no deberían afectar significativamente al fondo económico y al fondo de mercado, en el que hemos visto, pues, con la continuación de los buenos resultados de este segundo trimestre, pues como las compañías farmacéuticas, las compañías de comercio, las compañías de electricidad, agua, gas, las de servicios financieros y seguros y las tecnológicas o las inmobiliarias europeas, que todas han sido los sectores que más han incrementado sus beneficios respecto al año pasado. Con lo cual vemos una economía fuerte, sostenida y que creemos que Nvidia también tendrá unos buenos resultados, lo que pasa es que puede ajustarse el precio si no son tan extraordinarios como se está esperando. Joan Esteve, director de inversiones de Gestinver, muchas gracias por su análisis y feliz fin de semana. Pues muy buen fin de semana, disfrutad de estos últimos días de agosto y muchas gracias por la participación.